Mi mejor amiga me hizo vestir ropa sencilla para la selección del baile. Se volvió loca cuando el hombre más atractivo me eligió como su acompañante. Cada año, los estudiantes de la Academia Naval venían a nuestra universidad para elegir acompañantes para su baile formal. Era esta gran tradición donde caminaban por nuestro patio principal en sus uniformes de gala y formalmente le pedían a alguien que fuera su acompañante. Mi mejor amiga Alejandra había estado obsesionada con esto desde el primer año. Había pasado 3 años planeando qué se pondría cuando vinieran, cómo se posicionaría en el patio, e incluso practicó su cara de sorpresa en el espejo. Estaba convencida de que múltiples marines la elegirían, y ella graciosamente escogería al más guapo. Cuando finalmente llegó el último año, me hizo despertar a las 5 de la mañana para hacerle el cabello y maquillaje. Llevaba este vestido rojo que compró específicamente para este día, y gastó 200 euros en él. Me hizo usar mis jeans normales y una blusa sencilla porque dijo que no quería que compitáramos por atención. Y además, los marines nunca elegían chicas como yo de todos modos. Realmente dijo que yo era del tipo de amiga que apoya, no del tipo elegida, y debería estar feliz con ese papel. Nos paramos en el patio con alrededor de 200 otras chicas, y Alejandra nos posicionó justo en el centro donde todos pudieran verla. Cuando los marines entraron, todos se quedaron callados. Había alrededor de 30 de ellos, todos en sus uniformes formales. Y liderándolos, estaba este chico que parecía salido de una película. 1,83 m, postura perfecta, y estos ojos verdes que podías ver desde el otro lado del patio. Alejandra me agarró el brazo tan fuerte que dejó moretones y susurró que él era suyo. Empezó a posar y a mover su cabello, asegurándose de que él la notara. Caminó directo hacia nosotras, y Alejandra dio un paso adelante con su cara. De sorpresa practicada lista, pero él pasó justo por ella y se detuvo frente a mí. Dijo que su nombre era Carlos y preguntó si le haría el honor de ser su acompañante al baile naval. Alejandra literalmente jadeó en voz alta e intentó ponerse entre nosotros diciendo, «Debe haber algún error». Carlos educadamente se movió alrededor de ella y siguió mirándome, esperando mi respuesta. Cuando dije que sí, sonrió y me entregó una invitación formal con su información de contacto. Alejandra se quedó parada congelada mientras otros marines eligieron sus acompañantes a nuestro alrededor. Ni uno solo se acercó a ella. Por el resto del día, Alejandra no me habló. Cuando regresamos a nuestro apartamento, finalmente explotó. Dijo que debía haber hecho algo para engañarlo, tal vez hablar con él antes de alguna manera. Me acusó de prepararme secretamente para esto y fingir que no me importaba para que ella no sospechara. Dijo que sabía cuánto significaba esto para ella y, deliberadamente, robé su momento. Realmente usó la palabra robé como si Carlos fuera propiedad que había reclamado. Exigió que le mandara mensaje a Carlos y le dijera que no podía ir, que estaba enferma, o tenía novio, o cualquier cosa para salirme de eso. Cuando me negué, dijo que era la peor amiga del mundo y que chicas sencillas como yo no merecían chicos como Carlos. Dijo que probablemente le daba lástima o perdió una apuesta y tuvo que elegir a la chica más fea que pudiera encontrar. Pasó los siguientes 2 días dándome el tratamiento silencioso mientras les mandaba mensajes a todos los que conocíamos que la había traicionado. Les dijo a las personas que había estado planeando esto por meses y deliberadamente saboteé sus oportunidades. Entonces hizo algo imperdonable. Le mandó mensaje a Carlos desde mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Le dijo que había cambiado de opinión y no quería ir con él, que solo había dicho que sí para ser educada, pero no estaba interesada en chicos militares. Borró la conversación para que no la viera. Cuando Carlos no me mandó mensaje por 3 días, pensé que había cambiado de opinión hasta que su compañero de cuarto me contactó preguntando por qué había sido tan cruel en mi rechazo. Fue entonces cuando descubrí lo que había hecho Alejandra. Contacté a Carlos inmediatamente y le expliqué todo. Se sintió aliviado porque en realidad había estado muy emocionado de llevarme. Dijo que me había notado como voluntaria en el centro de veteranos del campus y pensó que era hermosa y amable. Había venido específicamente a nuestra universidad esperando pedírmelo. Hicimos planes para el baile y no le dije a Alejandra que había arreglado las cosas. En su lugar, le dije que tenía razón y Carlos no me había contactado otra vez, así que probablemente no iría. Inmediatamente se animó y empezó a ser mi amiga otra vez, diciendo que sabía que él realmente no me quería. La noche del 1920, baile naval. Alejandra estaba en nuestro apartamento viendo películas y comiendo helado, completamente creyendo que yo también estaba en casa deprimiéndome en mi cuarto. En realidad, estaba en el baile con un vestido azul marino hermoso que me prestó mi hermana, bailando con Carlos, quien resultó ser divertido e inteligente y genuinamente interesado en mí. Regresé al apartamento alrededor de las 10 de la mañana, aún sintiéndome como si estuviera flotando de la noche anterior. El baile había sido perfecto. Carlos había sido perfecto, bailando con él, hablando con él, riéndome de sus bromas estúpidas sobre la vida naval. Me dolían los pies de los tacones que me prestó mi hermana con el vestido, y tenía brillantina de las decoraciones pegada en mi cabello, pero no me importaba. Abrí la puerta tan silenciosamente como pude y vi a Alejandra exactamente donde la había dejado la noche anterior. Estaba en el sofá en pijamas con una manta, viendo alguna comedia, romántica, y comiendo directamente de un envase de helado. El apartamento olía a las palomitas que había hecho, y había pañuelos esparcidos en la mesa de centro, como si hubiera tenido una maratón de películas tristes. Se me revolvió el estómago de culpa, aunque sabía que lo que me había hecho era peor. Me miró cuando entré.
¿Cómo estuvo tu noche de depresión? Me preguntó con esta voz falsa y comprensiva que me erizó la piel. Agarré mi pequeño bolso detrás de mi espalda donde no pudiera verlo. El bolso tenía mi teléfono y la invitación formal que Carlos me dio en el baile con su número escrito en la parte de atrás, en escritura prolija. Estuvo bien, dije, dirigiéndome directamente a mi cuarto. Solo vi algunas cosas en mi portátil. Sabía que eventualmente lo superarías, dijo, volviendo a su película. Chicos como ese en realidad no salen con chicas como nosotras de todos modos. Solo hacen toda esa cosa de pedir formalmente porque es tradición. Cerré mi puerta y me recosté contra ella, mi corazón latiendo fuerte. El vestido azul marino aún estaba en mi carro, donde lo había escondido esa mañana. Me cambié de nuevo a ropa normal en el estacionamiento antes de subir. Me senté en mi cama y saqué mi teléfono. Carlos ya me había mandado mensaje 2 veces preguntando si llegué a casa sana y salva y diciendo que tuvo un tiempo increíble. Sonreí y le respondí. Luego metí el teléfono bajo mi almohada cuando escuché a Alejandra moviéndose en la sala. Los siguientes días fueron extraños. Intercambiaba mensajes con Carlos constantemente, pero tenía que esconderlo como si estuviera haciendo algo ilegal. Quería verme otra vez, quería llevarme a cenar o simplemente pasar el rato en el campus, pero yo seguía inventando excusas. Cada vez que pensaba en encontrarme con alguien que pudiera mencionar el baile a Alejandra, me dolía el estómago. Finalmente acordamos encontrarnos para café en este lugar a 3 kilómetros del campus al que ningún estudiante iba. Eran principalmente personas mayores y trabajadores de oficina en su descanso para almorzar. Llegué primero y me senté en la cabina del rincón trasero donde nadie podía verme desde las ventanas. Carlos llegó 10 minutos después en jeans y una camisa normal en lugar de su uniforme. Se veía diferente pero aún guapo. Se deslizó en la cabina frente a mí y sonrió. Luego extendió su mano sobre la mesa para tomar la mía. La retiré y miré alrededor para asegurarme de que nadie de la escuela estuviera ahí. Lo siento, dije. Solo estoy siendo cuidadosa. Ordenó café y hablamos por un rato sobre cosas sin importancia. Me contó sobre sus clases en la academia y yo le conté sobre mi examen de biología que se acercaba. Luego se quedó callado y me miró seriamente. ¿Puedo preguntarte algo? Removió azúcar en su café. ¿Por qué nos estamos encontrando a 3 kilómetros del campus como si estuviéramos teniendo una aventura? ¿Sabes? Quiero llevarte a salir de verdad, como citas reales donde no tengamos que escondernos. Le expliqué todo. Toda la historia sobre Alejandra saboteándome al mandar mensajes desde mi teléfono. Cómo lo arreglé sin decirle. Cómo la dejé pensar que me había ignorado para que no se volviera loca. Le conté sobre mentirle sobre no ir al baile, y cómo aún pensaba que había pasado esa noche sola en mi cuarto. Carlos escuchó sin interrumpir, su café enfriándose frente a él. Eso está realmente mal, dijo cuando terminé. Lo que hizo con tu teléfono, eso no es lo que hacen los amigos. Lo sé. Tomé mi servilleta. Pero si le digo ahora que fui al baile y nos estamos viendo, se volverá loca. Hará mi vida terrible. Vivimos juntas y compartimos todos los mismos amigos. Carlos se quedó callado por un minuto. Entonces vas a seguir mintiéndole. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Hasta que descubra qué hacer. Extendió su mano sobre la mesa otra vez, y esta vez dejé que tomara la mía. Lo entiendo. Las amistades tóxicas son difíciles. Tenía un compañero en la academia que era así, siempre compitiendo conmigo, siempre haciéndome sentir mal sobre mí mismo. Pero aquí está la cosa. Estás dejando que Alejandra controle tu vida aunque ella no sepa que lo está haciendo. Te estás escondiendo y actuando a escondidas, y eso no es justo para ti o para mí. Honestamente, eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tenía razón. Aún estaba dejando que Alejandra dictara lo que podía y no podía hacer, tal como lo había estado haciendo por 3 años. Solo asentí y miré mi café. Una semana después del baile, Carlos me mandó mensaje diciendo que su hermana estaba visitando el campus por el día. Su nombre era Margot, y era 2 años mayor que él. Trabajaba como maestra y se quedó durante la noche. Realmente quería que la conociera y sugirió almorzar en el centro estudiantil. Casi dije que no, porque el centro estudiantil estaba justo en el medio del campus donde todos comían, pero algo sobre la forma en que preguntó me hizo aceptar. Los encontré al mediodía. Margot tenía los mismos ojos verdes que Carlos, pero cabello más oscuro, y me abrazó como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Conseguimos comida de la fila de la cafetería y nos sentamos en una mesa junto a las ventanas. Seguía mirando nerviosamente alrededor, esperando ver a Alejandra o a uno de nuestros amigos mutuos. Carlos dice que la pasaron genial en el baile, dijo Margot, mordiendo su sándwich. No paraba de hablar de ti por semanas antes. ¿En serio? Miré a Carlos y se encogió de hombros con esta sonrisa avergonzada. Le conté sobre ser voluntaria en el centro de veteranos. Me había notado ahí meses atrás, aparentemente. Margot escuchó e hizo preguntas sobre mi carrera y mis planes después de la graduación. Era fácil hablar con ella, el tipo de persona que te hacía sentir cómoda. Inmediatamente. Luego notó que estaba revisando la entrada otra vez. ¿Estás bien? Pareces nerviosa. Le expliqué la situación de Alejandra. Toda la cosa desde el principio hasta ahora. La expresión de Margot cambió mientras hablaba, yendo de interesada a preocupada a casi enojada. Déjame entender esto bien, dijo cuando terminé. Esta chica te hizo vestir mal para que no compitaras con ella. Luego, cuando un chico te eligió de todos modos, te saboteó, y ha pasado años haciéndote sentir como si no fueras suficientemente buena, y aún estás protegiendo sus sentimientos.
Cuando lo dijo así, sonaba loco. Sé que es complicado. No es complicado. Margot bajó su tenedor. Los amigos verdaderos no pasan años haciéndote sentir menos que. No te manipulan ni te derrotan. Y honestamente, a veces la basura se saca sola. Solo tienes que dejarlo ir. Carlos asintió en acuerdo. Me quedé sentada sintiendo como si ambos hubieran dicho algo obvio que me había estado negando a ver. Terminamos el almuerzo y salí con ellos, y fue entonces cuando me topé con Domingo de mi edificio de dormitorio. Estaba con su novia Sara, ambos entrando al centro mientras nosotros salíamos. Oye, Domingo sonrió cuando me vio. Te veías increíble en el baile la otra noche. No sabía que tú y Carlos estaban juntos. Se me cayó el estómago. Podía sentir a Carlos y Margot mirándome, esperando ver qué diría. Sara asintió entusiasmadamente y dijo algo sobre lo lindos que nos veíamos bailando juntos. Gracias, logré decir. ¿Pueden tal vez no mencionarlo a nadie? Es algo privado. Domingo se veía confundido. ¿Por qué sería privado? Todos pensaron que se veían geniales juntos. La mitad de las personas ahí estaban hablando de eso. Solo agradecería si no lo mencionaran, por favor. Se encogió de hombros. Está bien, claro, lo que quieras. Pero no es un secreto. Las personas estaban publicando fotos y todo. Entraron al centro y me quedé parada sintiéndome enferma. Carlos tocó mi brazo gentilmente. Va a salir eventualmente, dijo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Simplemente no estaba lista aún. 2 días después, estaba sentada en mi clase de biología tratando de enfocarme en la respiración celular, cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Lo ignoré al principio, pero siguió. Vibración tras vibración tras vibración. Lo saqué bajo mi escritorio y vi 12 mensajes de Alejandra. Mis manos empezaron a temblar mientras los abría. El primero solo decía, ¿qué carajo? El segundo era una captura de pantalla de una publicación de Instagram de alguien del baile. Era una foto grupal, y yo era visible en el fondo en mi vestido azul marino. El brazo de Carlos alrededor de mi cintura. Ambos estábamos sonriendo. La foto estaba etiquetada con nuestros 2 nombres. Los siguientes 10 mensajes se volvieron progresivamente más enojados. Preguntó por qué mentí. Me llamó serpiente. Dijo que no podía creer que la hubiera traicionado así. El último solo decía que necesitábamos hablar inmediatamente. No pude enfocarme por el resto de la clase. La voz del profesor se volvió ruido de fondo mientras miraba mi teléfono, viendo los mensajes seguir llegando. Para cuando terminó la clase, había 20 mensajes. Caminé de regreso al apartamento lentamente, tomando el camino largo, sabiendo lo que me esperaba. Alejandra estaba parada en la sala con los brazos cruzados cuando abrí la puerta. Su cara estaba roja y sus ojos se veían salvajes. ¿Por qué me mentiste? Ni siquiera dijo hola. Fuiste al baile. Fuiste con Carlos. Y me dejaste pensar que te quedaste en casa sintiéndote mal por ti misma. Traté de explicar. Le conté sobre descubrir que me había mandado mensaje desde mi teléfono, sobre arreglar las cosas con él, sobre tener miedo de cómo reaccionaría. Pero habló sobre mí antes de que pudiera sacar 3 oraciones. Me humillaste deliberadamente. Te escabulliste detrás de mi espalda y me hiciste ver estúpida a todos los que sabían la historia real. ¿Sabes cuántas personas deben haberte visto ahí y luego me vieron hablar sobre cómo Carlos no te quería? Tú fuiste la que le mandó mensaje desde mi teléfono. Mi voz se hizo más alta. Tú me saboteaste primero. Porque robaste mi momento. Ahora estaba gritando. Sabías cuánto significaba ese baile para mí. Sabías que había estado planeando por 3 años y simplemente lo tomaste. No tomé nada. Carlos me eligió. Eso no es algo que puedas robar. La discusión siguió por 20 minutos. Siguió diciendo que había estado conspirando contra ella desde el principio, que debía haber contactado a Carlos de antemano para arreglar toda la cosa. Me llamó serpiente y amiga falsa. Dijo que había estado fingiendo ser solidaria mientras la apuñalaba por la espalda. Traté de mantenerme calmada, pero finalmente perdí los estribos. Tú me saboteaste primero, dije otra vez. Le mandaste mensaje a Carlos desde mi teléfono y le dijiste que no quería ir. Borraste los mensajes para que no lo supiera. Y has estado socavando mi confianza por 3 años, llamándome del tipo de amiga solidaria y actuando como si debiera estar agradecida de que siquiera salgas conmigo. Alejandra se quedó completamente silenciosa. Por unos 10 segundos, solo me miró fijamente. Luego su expresión cambió a algo frío. Estás delirando si piensas que a Carlos realmente le gustas. Probablemente sintió lástima por la chica triste en ropa sencilla. O tal vez fue una apuesta. Elige a la chica más fea que puedas encontrar. Probablemente eso fue lo que pasó. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que usualmente se rompía cuando decía cosas así. Esta vez, en lugar de dolor, sentí claridad. Podía ver el patrón tan claramente. Años de pequeños comentarios diseñados para mantenerme pequeña. Años de posicionarse como la bonita, la elegida. Mientras se suponía que yo aceptara ser la amiga de respaldo. He terminado, dije. He terminado de escucharte derribarme. He terminado de fingir que esta es una amistad normal. No tratas así a las personas que te importan. Se rió. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Porque sin mí, no eres nadie. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Podía escucharla moviéndose en la sala, golpeando cosas. Luego mi teléfono empezó a vibrar otra vez. Lo miré y vi que estaba publicando en redes sociales. Abrí Instagram y ahí estaba.
Un hilo largo y detallado sobre cómo la había traicionado al ir secretamente al baile, después de que había sido tan amable sobre Carlos eligiéndome. Hizo que pareciera como si hubiera sido totalmente solidaria, y yo me hubiera escabullido detrás de su espalda sin razón. Cuidadosamente editó la parte donde me saboteó. Se hizo ver como la víctima de mi cruel engaño. Mi teléfono explotó con mensajes. Amigos mutuos preguntando qué pasó, personas tomando lados. Algunos creyeron su versión, algunos preguntaron por la mía. Me senté en mi cama viendo las notificaciones acumularse y me di cuenta de que me estaba forzando la mano. Podía defenderme públicamente o dejar que todos creyeran que era la villana en su historia cuidadosamente creada. Me senté en mi cama mirando mi teléfono hasta las 3 de la mañana. Las notificaciones siguieron llegando en oleadas, y cada vez que pensé que se habían detenido, empezaría otra ronda. Abrí una publicación en blanco y empecé a escribir. Mis manos temblaron mientras traté de encontrar las palabras correctas para explicar todo sin sonar cruel o defensiva. Borré párrafos enteros y los reescribí. Quería que las personas entendieran lo que realmente pasó, pero no quería destruir a Alejandra públicamente, aunque hubiera tratado de destruirme. Alrededor de las 4 de la mañana, finalmente tenía algo que se sentía honesto. Expliqué cómo me había mandado mensaje a Carlos desde mi teléfono mientras estaba en la ducha y borró la conversación. Adjunté capturas de pantalla mostrando el mensaje que había enviado fingiendo ser yo y la marca de tiempo probando que estaba duchándome cuando fue enviado. Escribí sobre cómo había pasado 3 años diciéndome que era del tipo de amiga solidaria y no del tipo elegida. Lo mantuve factual e intenté no hacer que sonara como si la estuviera atacando. Lo leí 12 veces antes de finalmente presionar publicar a las 5 de la mañana. Luego apagué mi teléfono e intenté dormir, pero mi cerebro no se callaba. Cuando desperté 3 horas después, mi teléfono había explotado con respuestas. Algunas personas estaban impactadas sobre el sabotaje por mensaje y dijeron que no podían creer que Alejandra haría algo así. Otros comentaron que aún no debería haber mentido sobre ir al baile y que engañarla me hacía igual de mala. Algunos amigos mutuos dijeron que ambas estábamos siendo dramáticas por un chico y necesitábamos madurar. Una chica que apenas conocía escribió un comentario largo sobre cómo toda esta situación era tóxica y ambas necesitábamos terapia. Dije que me sentí enferma leyendo todo porque no importaba lo que dijera. Algunas personas iban a pensar que era la villana. Mi teléfono sonó alrededor de las 2 de la tarde y el nombre de Carlos apareció en la pantalla. Casi no contesto porque estaba avergonzada de que todo el desastre fuera tan público. Preguntó si estaba bien y su voz sonaba enojada pero no conmigo. Dijo que había visto todo en redes sociales y no podía creer que Alejandra me hubiera saboteado así. Preguntó por qué no le había contado sobre todas las otras cosas que había dicho a lo largo de los años sobre ser del tipo de amiga solidaria. Expliqué que me había acostumbrado tanto a sus comentarios que ni siquiera los reconocía como insultos. Carlos se quedó callado por un momento y luego me contó sobre su ex mejor amigo de la preparatoria que constantemente competía con él sobre todo. Calificaciones, deportes, chicas, incluso cosas estúpidas como quién podía hacer más flexiones. Dijo que le tomó 2 años después de graduarse darse cuenta de que los amigos verdaderos no te hacen sentir como si siempre estuvieras perdiendo alguna competencia invisible. Hablamos por más de 1 hora sobre amistades tóxicas y por qué las personas se quedan en ellas. Dijo algo que se me quedó grabado, que a veces aceptamos tratamiento de amigos que nunca aceptaríamos de un extraño porque confundimos historia con lealtad. Me sentí menos sola después de esa llamada porque alguien finalmente entendía por qué toda esta situación era tan complicada. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi cuarto. La abrí esperando a Alejandra, pero encontré a Liliana González parada ahí. Vivía en el cuarto al lado del mío, y siempre habíamos sido amigables, pero nunca realmente cercanas. Preguntó si podía pasar, y me moví para dejarla entrar. Se sentó en la silla de mi escritorio y dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera enfrentado a Alejandra. Debo haber parecido sorprendida porque se rió y dijo que había estado observando la dinámica entre nosotras por 3 años. Me dijo que Alejandra me trataba mal y que había querido decir algo antes, pero no quería causar drama. Dijo que había visto cómo Alejandra siempre se posicionaba como la bonita e hizo comentarios sutiles que mantenían mi confianza baja. Se ofreció a ser testigo si necesitaba hablar con Vivienda sobre la situación de vida hostil. Le agradecí, y me sentí agradecida porque usualmente me mantenía a mí misma y no me daba cuenta de que alguien había notado lo que estaba pasando. Me abrazó antes de irse y dijo: «Los amigos verdaderos te construyen en lugar de derribarte». La siguiente semana fue agotadora. Nuestro grupo de amigos mutuos básicamente se dividió en facciones. Algunas personas se pusieron completamente del lado de Alejandra y dejaron de hablarme en el comedor. Otros pensaron que su sabotaje por mensaje era peor que mi engaño e hicieron un punto de sentarse conmigo en lugar de con ella. La mayoría de las personas simplemente parecían cansadas de toda la situación y nos evitaron a ambas. Perdí algunos amigos que había tenido desde primer año que creyeron la versión de Alejandra de que había estado conspirando contra ella desde el principio. Pero también me acerqué a personas como Liliana y Domingo que me dijeron que siempre habían pensado que algo estaba mal sobre cómo Alejandra me trataba. Domingo me llevó a un lado un día y dijo que había visto a Alejandra manipular situaciones por años y estaba aliviado de que finalmente la hubiera descubierto. Las consecuencias sociales se sintieron como drama de escuela secundaria, pero era real y dolía perder personas que había considerado amigas.
Vivir en el mismo apartamento con Alejandra se volvió insoportable. Apenas hablábamos, excepto cuando era absolutamente necesario. Hacía comentarios punzantes sobre amigas falsas cada vez que caminaba por la sala. Subía el volumen de la televisión cuando estaba tratando de estudiar. Dejaba sus platos en el fregadero por días, sabiendo que me molestaba. Empecé a pasar la mayoría de mi tiempo en la biblioteca o en casa de Carlos, solo para evitar estar en casa. Fui a la oficina del coordinador de vivienda y expliqué la situación. El coordinador fue comprensivo y dijo que podía solicitar un cambio de cuarto para el semestre de primavera, pero nada estaba disponible hasta entonces. Me dijo que estaba atascada en este ambiente hostil por otras 6 semanas. Conté los días en mi calendario y traté de quedarme fuera del apartamento tanto como fuera posible. Carlos me invitó a un evento de la Academia Naval 3 semanas después de que todo explotara. Estaba nerviosa sobre conocer más de sus amigos porque me preocupaba que hubieran escuchado sobre el drama. Pero, cuando llegamos, todos fueron acogedores y me trataron como si perteneciera ahí. Carlos me presentó a Declan Knight, uno de sus amigos más cercanos de la academia. La acompañante de Declan fue amigable y mencionó que Carlos había hablado de mí por semanas antes de la selección del baile. Dijo que había estado planeando cómo pedírmelo y estaba preocupado de que pudiera decir que no. Miré a Carlos y sonrió y apretó mi mano. Estar alrededor de personas que no sabían sobre la situación de Alejandra y solo me veían como la novia de Carlos se sintió increíblemente refrescante. Nadie me estaba juzgando o tomando lados. Simplemente me aceptaron como parte del grupo. La acompañante de Declan también dijo que Carlos le había contado a todos que era voluntaria en el centro de veteranos, y eso fue lo que primero captó su atención. Escuchar eso hizo que las afirmaciones de Alejandra de que sentía lástima por mí parecieran aún más ridículas. Estaba haciendo café en 1900 Mod, la cocina del apartamento una mañana cuando Alejandra entró. Habíamos estado evitándonos por 3 semanas, y la proximidad repentina me puso tensa. Se quedó parada ahí por un momento, y luego dijo que necesitábamos hablar como adultas. Acepté cautelosamente, y me volteé para enfrentarla. Dijo que había estado pensando sobre todo, y que sentía haberle mandado mensaje a Carlos desde mi teléfono. Mi esperanza se alzó por un segundo, hasta que inmediatamente añadió que aún no debería haber mentido sobre ir al baile. Dijo que ambas cometimos errores, pero el mío fue peor, porque deliberadamente la engañé. Me di cuenta de que esto era lo más cerca de una disculpa que era capaz de dar, una que aún hacía todo parcialmente mi culpa. No podía simplemente disculparse sin añadir condiciones o repartir la culpa. Respiré profundo y le dije que apreciaba la disculpa parcial, pero no podía volver a una amistad donde necesitaba que fuera menos confiada para que pudiera sentirse mejor sobre sí misma. Dije que sus años de insultos sutiles sobre ser del tipo de amiga solidaria realmente me habían dañado, incluso si no los había dicho de esa manera. Se veía genuinamente sorprendida, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Dijo que solo estaba siendo honesta sobre nuestros diferentes roles sociales y que algunas personas son naturalmente más extrovertidas y atractivas, mientras otras son mejores en roles de apoyo. Dijo que estaba siendo hipersensible y leyendo demasiado en observaciones normales de amigas. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Fundamentalmente no entendía cómo sus palabras me habían afectado, y probablemente nunca lo haría. Llegamos a un acuerdo de ser compañeras de cuartos civiles por las semanas restantes del semestre. No más comentarios punzantes sobre amigas falsas. No más drama de redes sociales o argumentos públicos. Solo coexistencia educada hasta que los cambios de vivienda pasaran en enero. No era amistad y no era el cierre que algunas personas esperaban, pero era vivible. Me sentí aliviada de tener límites claros, aunque no fueran la reconciliación que todos pensaron que deberíamos tener. Algunos amigos mutuos parecieron decepcionados de que no nos abrazáramos e hiciéramos las paces, pero ya había terminado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. La semana de finales llegó y se fue. Conseguí mi aprobación para un cambio de cuarto a uno individual para el semestre de primavera. Empaqué mis cosas el día después de mi último examen y moví todo a la casa de mis padres para las vacaciones de invierno. Mi hermana vino por mí y en el viaje a casa preguntó cómo estaba. Le conté todo lo que había pasado desde el baile. Se quedó callada por un rato y luego dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme. Dijo que verme aceptar el tratamiento de Alejandra por 3 años había sido difícil, pero sabía que tenía que resolverlo por mi cuenta. Mis padres fueron solidarios cuando llegué a casa, aunque siempre les había gustado Alejandra y parecían tristes de que la amistad terminara. Mi mamá dijo que a veces las amistades siguen su curso, y eso está bien. Mi papá preguntó si estaba segura de haber intentado todo para arreglarlo. Expliqué que no puedes arreglar una amistad donde una persona necesita que la otra se mantenga pequeña. Ambos me abrazaron y dijeron que entendían. Tener su apoyo se sintió validador, aunque la situación era complicada y desordenada. Las vacaciones de invierno llegaron con el alivio silencioso de distancia y espacio. Carlos y yo empezamos a hacer videollamadas cada pocos días, y esas conversaciones se sintieron diferentes de cualquier amistad que había tenido antes. Preguntaba sobre mi día, y realmente escuchaba mis respuestas sin redirigir la conversación de vuelta a él. Cuando mencioné sentirme nerviosa sobre una cena familiar, no me dijo que estaba exagerando o que otras personas la tenían peor, solo dijo que mis sentimientos tenían sentido, y preguntó qué me ayudaría a sentirme mejor. Noté lo diferente que esto era de años de Alejandra, desestimando mis preocupaciones o convirtiéndolas en oportunidades para hablar de sus propios problemas. Una noche,
Estábamos en una llamada y mencioné extrañar el centro de veteranos del campus, donde nos habíamos cruzado por primera vez, y Carlos sonrió y dijo que había estado esperando que lo mencionara. Me dijo que había visitado 3 veces antes de la selección del baile, siempre calculando el tiempo para poder verme interactuar con los veteranos mayores, y había estado armándose de valor para presentarse por semanas. Escuchar eso hizo que algo se moviera en mi pecho, porque Alejandra había pasado años convenciéndome de que chicos como Carlos no notaban a chicas como yo, a menos que sintieran lástima por nosotras. Pero Carlos me había notado específicamente por mi carácter y bondad, no a pesar de algún defecto imaginado. Hicimos planes para el semestre de primavera, incluyendo citas de estudio en la biblioteca y viajes de fin de semana a senderos cercanos. Y me di cuenta de que estaba construyendo algo real con alguien que genuinamente quería que tuviera éxito y me sintiera confiada. Mi hermana entró a mi cuarto una tarde y me encontró sonriendo a mi teléfono durante una conversación de mensajes con Carlos, y se sentó en mi cama y dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera encontrado a alguien que me tratara como merecía. Esa validación de ella significó todo, porque había visto la amistad con Alejandra dañar mi autoestima por 3 años. El semestre de primavera empezó conmigo mudándome a mi cuarto individual en un edificio diferente, y la libertad de ese espacio se sintió increíble. Podía decorar como quisiera sin preocuparme por las opiniones de Alejandra. Podía estudiar sin sus comentarios punzantes sobre cómo algunas personas tenían que trabajar más duro que otras. Podía simplemente existir sin constantemente monitorear si estaba siendo demasiado confiada o demasiado exitosa o demasiado cualquier cosa. 3 semanas en el semestre, estaba agarrando almuerzo en el comedor cuando vi a Alejandra en una mesa al otro lado del cuarto con algunas chicas de su clase de comunicaciones. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo y ambas asentimos educadamente antes de mirar para otro lado. No hubo confrontación dramática, no lágrimas o disculpas o intentos de repasar todo lo que pasó. Solo 2 personas que solían compartir todo y ahora no compartían nada. Me senté con Liliana y Declan, que se habían vuelto amigos verdaderos en los últimos meses. Personas que celebraban mis éxitos en lugar de encontrar maneras de disminuirlos. Carlos se unió a nosotros pocos minutos después y besó mi mejilla antes de sentarse. Y atrapé a Alejandra mirando desde el otro lado del cuarto con una expresión que no pude leer completamente. Me volteé de vuelta a mis amigos y me enfoqué en la conversación que estaba pasando en mi mesa en lugar de preocuparme por lo que pensara. A veces me sentía triste por perder lo que pensé que Alejandra y yo teníamos, pero principalmente me sentía aliviada de estar libre de constantemente sentir que no era suficiente.